Radio Centro y el Sistema Satélite OIR presentan Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Soy Nelly Canseco y me da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión más de su programa, en donde junto con Gerardo, pues hoy tendremos oportunidad de dar respuesta a esas inquietudes que los adolescentes tienen por ahí. Ya ven que la semana pasada estuvimos hablando de sexualidad y de cómo entrarle a ese tema con nuestros hijos, cómo ser nosotros esa referencia que les pueda dar cabida a información verídica y no a fantasías ni a cuestiones que los confundan más o que agredan pues lo que son como seres humanos. Entonces, para ello le doy la más cordial bienvenida a una invitada nueva que tenemos el día de hoy. Ella también viene del centro CREDEI y pues son especialistas en estos temas de sexualidad. Bienvenida, Mónica Fernández. Muchas gracias, Nelly, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí, Mónica. Me da mucho gusto a mí también poder participar con ustedes y pues poder aclarar algunas de las interrogantes que tenemos los papás de adolescentes hoy en día. Correcto. Y me decías que ya han impartido talleres de las experiencias que han llevado a cabo con los chavitos que ya están más, que son adolescentes, pero que ya no están ni siquiera en la primaria o que ya están entrando pues a la adolescencia como tal, ¿no? Ya es diferente. Nos decía la semana pasada, para quien no haya podido escucharlo, Ángeles Ardavín nos decía, que más tarde va a estar aquí también, que mientras va avanzando la edad de nuestros hijos, pues es difícil que lleguen ya con nosotros. De chiquitos, pues claro, mamá, papá, cuéntame cómo se hacen los bebés, si es cierto que hay una cigüeña o no es cierto, dime tú la verdad. Esa semilla de papá, cómo es que entra en la panza de mi mamá, o sea, a ver, explícame la mecánica, cómo es esto. Y mientras más pues certeros seamos con ellos, también vamos a seguir siendo su referencia. Eso es muy importante. Es importante ser confiables, ¿no? Claro, no inventarles choros, no decirles cosas que no son, por miedo a lo mejor a nuestra propia sexualidad, porque esto va a cerrar ese puente de comunicación. Pero también nos decían que conforme van pasando los años, pues es más fácil que se atrevan a preguntarle al amiguito, a un par, a alguien que esté de su misma edad. Y obviamente la respuesta que van a recibir, pues es difícil que sea real, que sea atinada. Muchas veces se van a confundir más. O pueden recibir pues incluso información que confunda muchísimo. Por ejemplo, pornografía, imágenes que no sean capaces de digerir, que en su cabeza pues empiecen a tener pues un conflicto interno porque no saben cómo acomodar eso y su sistema nervioso ni siquiera está preparado para ese tipo de cosas. Entonces, a ver, cuéntanos, Mónica. Yo creo que hay que partir de la base, hablando de adolescentes, que todo tiene que nacer de la confianza, ¿no? Un adolescente, para poderse acercar a los papás, tiene que tener una relación de confianza con ellos. Y la confianza se gana, ¿no? La confianza, hay que nosotros como padres confiar en que los adolescentes tienen lo que necesitan para poder salir adelante con una sexualidad sana, ¿no? Porque hoy en día como que se da por hecho que los adolescentes, como ya tienen impulso sexual, que no van a ser capaces de canalizarlo de una manera adecuada, y entonces estamos hablando de una educación sexual simplemente preventiva, ¿no? Cómo poder expresar su sexualidad, pero cómo se tienen que cuidar, cuando no es así, ¿no? Un adolescente está apenas empezando a descubrir su sexualidad, está empezando a tener autoconocimiento, autodominio, es la época de conocer amigas, de conocer amigos, de saber qué quieres hacer con tu vida, pero no es la época para ejercer de una manera plena tu sexualidad, ¿no? Hablando de relaciones sexuales. Entonces, en la adolescencia se les tiene que hablar muchísimo de cómo educarlos a que sepan tomar buenas decisiones, que sepan elegir, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Darles la información y darles idea de
por dónde son las cosas, lo que realmente sucede, y sobre todo creo que lo que ellos están pidiendo es que se les diga desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, o sea, realmente qué pasa con mi cuerpo, qué puedo esperar, qué puede suceder. Claro. Y esto que dices es muy importante porque pues las leyes a veces no son tan, aterrizadas. Por ejemplo, lo que vemos en Estados Unidos, un chavito no puede ir a comprar una cerveza hasta que es mayor de edad, pero sí puede ir a abortar sin permiso de sus papás, ¿no? Y como si esto no dañara su cuerpo, como si no fuera un riesgo, como si no hubiera muchas implicaciones psicológicas, físicas, emocionales, claro, ¿no? Sí, exacto, como que ellos entiendan que la fuente confiable a quien se pueden acercar eres tú, ¿no? Tu papá, tu mamá, que son las personas que más los conocen, que más los quieren en el mundo. Entonces, pero para que ellos se acerquen a ti o que cuando tú les quieras decir algo confíen en lo que les estás diciendo que es verdadero, tienes que presentarte así como una fuente confiable, ¿no? Exacto. O sea, tienes que demostrarles que claro que sabes, que dominas el tema, y si no te vas a informar, vas a poner cara de que de verdad sabes de lo que estás hablando, vas a hablar con certeza y no dudosa, ¿no? A veces ponemos el ejemplo de que tú no irías con un médico que te dice, oye, eres mi primer paciente, voy a experimentar contigo, espero no equivocarme, pero tenme confianza. Déjame probar a ver si esto sirve contigo o no, pues qué susto. Entonces, claro que por supuesto que sales corriendo y no te quedas ahí. Lo mismo harían nuestros hijos si nos ven dudosos, si nos ven con poca información, si nos ven demasiado cerrados, o muy cuadrados, que no los escuchamos, se van a bloquear y no se van a volver a acercar a nosotros. Entonces, tienes que abrir el canal de comunicación, tienes que ser muy abierto como papá y escuchar, ¿no? Los adolescentes necesitan que los escuchemos más que los sermoniemos. Entonces, hay que escucharlos, cuáles son sus inquietudes, qué pasa en la escuela, si tienen algún amigo que ya tal vez se está planteando tener relaciones sexuales, o si tienen algún amigo que está ya metido en problemas ya de más alcohol o de pornografía, o ellos mismos, ¿no? Como que qué pasa, cuáles son sus inquietudes, para que tú puedas acercarte y hablar con ellos de una manera abierta y siempre con la verdad, ¿no? Y desde su realidad. Y desde su realidad. Y en ese caso, Mónica, por ejemplo, no sorprenderse, no alarmarse, porque si no el niño dice, no, yo ya no le digo nada, se asustó mi papá, se asustó mi mamá, ahí qué puedes hacer, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro que nos van a hacer algunas preguntas que nos sacan de onda, ¿no? Claro. Que te ponen los pelos de punta, pero bueno, ahí sí hay que ser muy buenos actores y respirar profundo y decir, ok, no pasa nada, es bueno que se esté acercando a mí, soy su fuente de referencia y pues tengo que tranquilizarme y hablarle con la verdad. Si no te lo sabes, si no te sabes la respuesta, se vale decir, muy interesante, ¿no? Muy interesante tu pregunta, dame chance de investigarlo y te lo contesto, ¿no? Exacto, o sea, dame un tiempo y lo vamos a platicar otro día en un café, pero retomarlo. Exacto. No dejarlo de ya me lo quité de encima y que él investigue por sus propios medios, porque eso es lo que sucedería justamente. Claro. Si yo me lo quito de encima, va a ir a investigar por otro lado. ¿Y qué información va a encontrar? Quizá no la que como padres les queremos dar. Y eso es lo más delicado. O mentiras. Exacto. Vamos a una breve pausa y continuamos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Hoy estamos con Mónica Fernández hablando de cómo resolver las inquietudes y las dudas de nuestros adolescentes. Así que bueno, pues nos estás dando muy buenas pistas, muy buena información. Y esto que decías es muy importante porque a veces te puede hacer la pregunta, te sorprendes y no le dices nada, pero tu lenguaje corporal lo dice todo. Exacto. Y entonces de ahí se cerró el canal de comunicación, porque el hijo ve o la hija ve, híjole, mi mamá ya se espantó. Y entonces mejor ya no digo nada, no le vuelvo a preguntar, porque entonces lo que le estoy preguntando es malo, o ¿qué onda con esto? No, mejor ya no le entro al tema, ¿no? Entonces, claro que nos cuesta, de repente cuando nos dicen, mamá, te quiero platicar algo, porque fíjate, bueno, pues tomes un vasito con agua, respiras profundamente y entonces tratas de mantener la calma lo más que se pueda y que no se te note si esa pregunta
te está inquietando. Sí, exacto. Yo creo que una idea clave que tenemos que tener en mente los papás de adolescentes es, a veces es más importante salvar la relación que tener siempre la razón, ¿no? Entonces, como papás tenemos las ideas pues mucho más claras, somos adultos responsables. Y los o al menos debiéramos, porque quién sabe si sea así, Mónica, pero debiéramos. Sí. Y los adolescentes pues están en búsqueda de esta y en la conquista de esta madurez, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable de salvar la relación entre padres y adolescentes? Pues los padres, ¿no? Sí. Papá y mamá, somos los adultos. Entonces, un adolescente no es el responsable de caerle bien a los papás, porque normalmente pues están en crisis, ¿no? Están creciendo, pues no son tan agradables como cuando eran chiquitos, ¿no? Empiezan a tener hasta ellos mismos sus propias crisis. Entonces, los responsables de salvar esa relación somos papá y mamá. Y es muy, muy importante que conquistemos a nuestros adolescentes. Entonces, no solo vas a llegar a abordar el tema de la sexualidad o de las drogas o del alcohol, sino que vas a abordar también muchos temas positivos. Te vas a interesar por qué hacen, qué les gusta, qué ilusiones tienen en la vida. No solo puedes abordar los temas importantes y se acabó, ¿no? Pero a ver, repítelos de nuevo, Mónica, porque lo que estás diciendo es importantísimo. Sí. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quién se llevan? ¿Qué intereses tiene mi hijo? Que yo como padre debo interesarme, debo acercarme a ello. Claro. Entonces, esto me gusta que se puntualice mucho, porque de repente nos vamos de corrido, pero esto que acabas de decir es toda una lista que lleva un tiempo. Claro. Y que de verdad debemos interesarnos positivamente en ellos y genuinamente, no nada más de a ver quién es tu amiguito y como de checklist, ¿no? De 1, 2, 3 voy palomeando y a lo que sigue. No. Tiene que ser algo profundo. ¿Qué intereses tiene tu amigo? ¿Cuáles son los intereses en común entre tu amigo y tú? Para irlos conociendo verdaderamente más y que sepan que son importantes para nosotros, que ese es el objetivo fundamental, ¿no? Sí, y a la hora es la época en la que empiezan a escoger a sus amigos, ¿no? Y a sus amigas. Entonces, ¿cómo van a ser capaces de escoger bien a sus amigos y a sus amigas que, como tú decías, Nelly, son como sus cuates, quienes van a ser su referencia muchas veces, porque a veces pues no nos van a preguntar absolutamente todo a los papás? Tienen que ellos saber primero quiénes son. Entonces, una pregunta muy interesante que se pueden hacer es, a ver, tú, Manuel, ¿quién eres? ¿No? Y que se sepan describir, que sepan decir, yo soy esta persona y me gusta hacer esto, y soy un estudiante de esto, y soy un apasionado por esto, y soy un hijo de familia, ¿no? Entonces, que sepan plasmar con palabras o en un papel quiénes son, ¿no? Su verdadera identidad. Y cuál sería un poco su proyecto de vida, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué esperas hacer con tu vida? Claro, porque además están en la etapa en la que se empiezan a comer el mundo. Exacto. Y donde empiezan el tema de decir cuál va a ser mi visión del mundo, o mi misión en este mundo. Claro. Y entonces van descubriendo cuáles son sus intereses y a qué vienen en este mundo propiamente, ¿no? Claro. Y ver qué tanto compaginan su misión o su proyecto de vida con el de sus cuates, con el de sus amigos, con el de sus amigas. Y si se contraponen demasiado, pues puede ser que no sea una amistad que le vaya a aportar a él a su proyecto de vida, ¿no? O que él pueda aportar a esa persona en su proyecto de vida. A menos que se complementen y se entiendan y simplemente se lleven un poquito en otros intereses que sí haya conversión, ¿no? Exacto. Bien. Exacto. Pero sí es muy importante que desarrollen su identidad, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Y qué proyecto de vida quieren empezar a tener? Y yo creo que aquí sería muy importante, incluso, bueno, de repente hay actividades, ejercicios, hasta juegos que podemos hacer en familia, pues para ver qué tanto conocen los hijos a los padres y qué tanto los padres conocen a los hijos. A veces en campamentos que son así de familia, pues son actividades que se pueden llevar a cabo, porque pues luego nos llevamos sorpresas, creemos que los conocemos súper bien y nos damos cuenta que no. Desde cuál es tu color favorito, cuál es la comida que más te gusta, es de ida y vuelta, ¿no? Y esto, pues para que ellos se den cuenta qué tanto saben de papá o de mamá, y nosotros darnos cuenta por dónde andan nuestros hijos y qué tanto sabemos de ellos, que a veces lo damos por sentado y no, es importante tener esta comunicación. Por ahí en otro programa, recientemente Deimos Aguilar nos decía que es muy bueno invitar a los chavos a la casa, o sea, que vengan los amigos y nosotros a ver cómo se relacionan, de qué cosas platican, cuáles son sus inquietudes, estar ahí al pendiente, escuchar y que vean que somos buena onda y que cuentan con nosotros y que sea pues la casa el lugar de referencia, ¿no? Donde puedan venir y que hay puertas abiertas, pero sí estamos ahí checando qué pasa, ¿no? Es decir, estando presentes. Exacto. Bien. No sé qué digas al respecto, Mónica, o qué otra
No, sí, claro, importantísimo. Y en esto de conocer a los amigos y de que los amigos también vean el ambiente familiar, también que tus hijos, adolescentes, se interesen también por cómo están sus amigos, ¿no? Porque a veces es solo plan de diversión, pero también tiene que estar conscientes de saber, oye, está bien tu mamá, o operaron a tu abuelo, o la estás pasando mal, tienes algún problema, como que también estar como mucho más conectados en ese nivel psicoafectivo, ¿no? Que no solo es la parte social de diversión, sino que también vean más allá a sus amigos, ¿no? Claro, como y que les interese todo su entorno, su propia familia, ¿no? Claro, exacto. Porque estás formando estás formando también en afectividad, ¿no? En interesarse por el otro, por el bien del otro, y estás educando en el amor. Claro, y así evitas el egoísmo y evitas el egocentrismo directamente, ¿no? Porque todos contamos. Sí. Bueno, pareciera que un adolescente está muy centrado en sí mismo y que no ve más allá. Sin embargo, es cuando hay esta actitud soñadora de querer cambiar el mundo, de hacer cosas positivas, que se puede canalizar positivamente en la empatía, en cuestiones altruistas, en ir a hacer labor social. Y es cuando tenemos que aprovechar, porque si nos quedamos en la superficialidad y en, pues sí, yo tengo estos tenis, esta mochila, o voy a ir de viaje a no sé dónde, nos estamos perdiendo de nutrir ese corazón que está en desarrollo y que están formando un ser humano, ¿no? Que va a ser un adulto mañana. Y que está aprendiendo a amar. Exacto, está aprendiendo a amar. Y ahí es donde empiezan a vivir la fidelidad, la camaradería, ¿no? El hacerse responsables unos de otros. Algo que me llama mucho la atención hoy en día, que he reforzado mucho con mis hijos, es que a veces los amigos como que salen todos en bola y regresan cada uno por su lado y ya no se cuidan entre ellos, ¿no? Como que a veces hace falta que se cuiden y que se apoyen entre ellos, ¿no? Hasta para prevenir adicciones o prevenir un comportamiento inadecuado, si están los amigos que se hacen fuertes y que sabes que cuentas con ellos, pues es más fácil ¿no? Reforzarlo, claro. Y estar bien, ¿no? Fíjate, nunca había pensado en eso y es importante, claro, si sales, pues en bola salieron, en bola regresen, o sea, sí, claro. Cuídense unos a otros. Sí, que se procuren, porque además de repente ahora te enteras que a uno le robaron el celular y entonces que están extorsionando a la familia o lo que sea, pues así lo evitas. Claro. Si entre toda la palomilla se protegen y se cuidan y se procuran, pues es más sencillo que haya más seguridad. Claro, y si a uno no lo dejaron entrar a la fiesta por cualquier cosa, bueno, que sabes que hay alguien que se va a quedar ahí con ellos, ¿no? Exacto, entonces, o cómo va a regresar a su casa, o cómo va a regresar, cuidarse entre ellos, ¿no? También es muy importante para prevenir cualquier tipo de mal comportamiento, ¿no? Bueno, si quieres, después de la pausa nos dices qué otras cosas podemos hacer con nuestros adolescentes para fomentar este acercamiento y algunos ejemplos que traigas por ahí. Volvemos. Claro que sí. En Excelencia Personal, tu opinión es importante. Llámanos al 1084-1030. 1084-1030. Del interior puedes hacerlo sin costo. 01800 30 581 00. Continuamos en Excelencia Personal. Estamos hablando de, cómo resolver las inquietudes de nuestros adolescentes, y les agradezco a todos los que se comunican, como Ari Piensa, que dice que el programa es muy interesante y que nos manda bendiciones, igualmente para ti, Marcelo Salcedo, Gloria Trejo, Marisela Rodríguez. Marisela dice, el mejor programa, muchas gracias, qué linda. Leti Pinedo dice, ¿por qué están ahora en otro estudio? Porque estamos en Radio Centro. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la aplicación de Grupo Radio Centro, pero Excelencia Personal sigue en el sitio electrónico, en el YouTube y en el Facebook Live, donde seguiremos, también si Dios quiere, transmitiendo. Entonces por ahí nos pueden escuchar. Y saludos a Jorge Torres, que también nos manda abrazos, Guadalupe García y Marianela, que dice que se escucha muy bien el programa. Bueno, a ver, entonces, Moni, nos ibas a decir antes de la pausa, cuéntanos, ¿qué podemos hacer? Bueno, y como ven, quienes están siguiendo a través de redes sociales, ya está aquí Ángeles Ardavín, pero ella estará en la segunda mitad del programa. Pero bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Gerardo. Muchísimas gracias, Nelly y Gerardo, por hacernos esta invitación al Instituto CREDEI para compartir con ustedes y con su auditorio, pues, temas interesantes para todos, ¿no? Así es.
Sí, claro que llaman muchísimo la atención y además la maravilla es que pasa ahorita completamente en vivo el programa, pero luego hay gente que lo oye en la noche o mañana o el fin de semana o cuando tienen tiempo o lo guardan y cuando llega el esposo lo ponen y lo vuelven a oír con él para pues llegar a conclusiones juntos. Entonces, por ahí siguen dejando comentarios a lo largo de toda la semana como sucedió la semana pasada. Muy bien. Qué bueno que ya estás por aquí también. Gracias. Bueno, a ver, Moni, nos decías, con los adolescentes pues hay que usar ciertas herramientas, hay que ver por dónde les llegamos para lograr este acercamiento. Así que cuéntanos. Exacto. Como les decía, los responsables de ganarnos a nuestros adolescentes somos los papás. Somos los que tenemos que estar en la constante conquista de nuestros hijos, ¿no? Entonces, tenemos que ser estos líderes positivos, atractivos. Y para eso yo creo que si queremos educar en libertad a nuestros hijos, tenemos que estar muy, muy bien formados, muy bien informados, estar al día, ¿no? Las neurociencias aportan hoy en día muchísima información sobre el cerebro y cómo funciona y la repercusión que tiene en la parte sexual y en la parte afectiva. Entonces es muy importante estar al día, porque educar en libertad es educar entre dos bienes el mejor. O sea, pensamos a veces que libertad es escoger el bien o el mal, y no es así, ¿no? O sea, la verdadera libertad es escoger entre dos o varios bienes el mejor. Entonces, yo creo que en torno a la sexualidad en concreto hay mucha mala información, pero hay muchísima buena información, hay muchísimo que conocer sobre la verdad. Entonces tenemos que conocer bien la verdad y entonces que ellos sepan los pros y los contras de una sexualidad bien llevada, de una sexualidad sana o de una sexualidad pues con más riesgos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa si tomo o no tomo anticonceptivos? ¿Qué pasa si uso o no uso condón? ¿Qué pasa si un embarazo a edades tempranas o ya cuando soy adulta? Entonces que ellos puedan tener toda esa información para que sus decisiones por lo menos sean más libres, más acertadas y con más responsabilidad, ¿no? Sí, porque de alguna manera si cuidamos esto y les advertimos al respecto de esto, van a ver una cara que no ves en la televisión, que no ves en las películas regularmente. Exacto. Que es toda la parte de las consecuencias detrás de una sexualidad desbordada, y entonces el hecho de hacerles énfasis en estas son las consecuencias, conócelas y es tu libertad. Y esa es la parte a lo mejor más difícil, hablarle a los hijos de decirle, esta es tu libertad. Yo soy responsable de guiarte en la vida hasta cierto nivel, pero tú vas a tomar tus propias decisiones y por lo tanto las consecuencias, adivina quién las va a sufrir. Claro. Las buenas o las malas, tú mismo. Exactamente. Y que sepan de esto para que entonces no sea no sabía lo que hacía, yo creí que me estaba divirtiendo, yo creí que era solo placer, porque es lo que terminan diciendo todos estos casos de embarazos muy jóvenes o de gente que de repente va creciendo y al rato ya tiene no sé cuántas enfermedades venéreas y dicen, pues es que creí que con tal protección yo ya estaba del otro lado. Hay que advertirles cuáles son los verdaderos riesgos que hay detrás de esto, ¿no? Pero de lo que nos decías, Mónica, yo creo que también es muy importante considerar esto de la libertad. En los adolescentes ya no es que tengan a una mamá pegada y que les diga todo lo que tienen que hacer. Es que ellos ya toman sus decisiones. Si hago la tarea o no la hago, soy responsable o no soy, me levanto temprano o no me levanto, cumplo con lo que es importante o no cumplo, hago deporte o no hago, como bien o como. Claro, los papás están ahí al pendiente y juegan un rol importantísimo, pero es la consecuencia de los cimientos que tú has sido. Sí. Exacto, yo creo que lo más importante que tenemos que entender como papás es que somos los responsables de crear el contexto más adecuado, ¿no? Exacto. O sea, tenemos que proveerles de las herramientas, de la información, un contexto familiar donde no haya violencia, donde se puedan ellos expresar, donde se sientan amados por cómo son, tal y como son, para que ellos puedan abrir su intimidad, ¿no? Y no sentirse que van a ser juzgados. Entonces, nosotros somos los responsables de crear ese contexto. Ya ellos serán responsables, pues, de sus decisiones. Que la verdad es que un adolescente, pues, está todavía en prueba y error, ¿no? O sea, todavía su lóbulo frontal no está maduro. Entonces, pues, las decisiones 100% conscientes, pues, son muy difíciles y por eso necesitan a un adulto responsable que esté ahí, ¿no? Acompañando todo el tiempo. Fíjate, no sé, ustedes que tocan mucho este tema y que trabajan con familias, a mí me ha sorprendido muchísimo en diferentes colegios que de repente escuchas que van a fiestas de 15 años donde sirven alcohol. Y yo digo, bueno, a ver, ahí, ¿quién tiene la responsabilidad de esta tontería? Sí. Si el cerebro no está preparado para tomar alcohol y que los papás se sientan muy
no sé, en la onda, o no sé cómo decirlo, ¿no? Muy buena onda. Sí, porque a veces lo hacen con el afán de ganarse a los chavos. Claro. Sí, o sea, sí, yo quiero ser el papá popular. Claro. Uy, en la torre. Oye, ¿no? me pasó justo el fin de semana, me habla una amiga y me dice, oye, ¿qué hago? Va mi hijo a una fiesta de 15 años, sé que van a servir alcohol, se acercó a nosotros a decirnos, mamá, van a servir alcohol, ¿qué pido de tomar, no? Entonces me decía mi amiga, preguntó, ¿qué le digo, no? ¿Qué le digo? ¿Qué puede tomar? Le dije, no, es que no puede tomar, o sea, que sirvan Coca con hielo. Sí, o sea, que sirvan alcohol no quiere decir que está bien tomar. Entonces, lo que tenemos que le dije, tienes que explicarle que no está listo para tomar alcohol, que su cerebro puede desarrollar una adicción porque no está maduro, ¿ok? Entonces, y que con una que toma puede tomar una daño. coca y pasársela súper bien y que no necesita el alcohol para divertirse. Que sus amigos tomen no quiere decir que es lo correcto. Que un adulto supuestamente responsable sirva alcohol en su casa no quiere decir que es lo correcto. Fíjate, ¿no? pero ¿cómo explicarles que puede divertirse sin el alcohol si la tendencia de los comerciales, los medios en general, es exactamente al revés? Entonces ahí es una lucha fuerte, ¿no? Contra lo que le está diciendo cada día que ve la televisión y ve diferentes comerciales. Y que antes se pensaba, digo, yo me acuerdo, mi abuelito, que cuando yo tenía como 15 años, me dejaba un chorrito de su cerveza para que supiera que sabía, ¿no? Hoy se sabe que pues hay que evitar esto porque el sistema nervioso no está formado y entonces con una toma de alcohol te hace daño a las neuronas y esto hay que explicárselo a los chavitos, o sea, sí hay información contundente a nivel científico que se les puede aportar y que ellos entienden perfectamente bien y dicen, no tengo necesidad de tomarlo porque tampoco quiero dañar mi cerebro y las consecuencias no van a ser nada más hoy, van a ser para los dos, ¿no? Digo, para la trascendencia de toda mi vida, ¿no? ¿Tú qué dices, Ángeles? A ver. Claro, bueno, yo pienso que también hay que tomar en cuenta que el adolescente está en una edad en donde tiene necesidad de pertenecer. Claro. Entonces, él va a decir, a veces, si no tomo, si no hago lo que hacen todos, no voy a pertenecer. Entonces, esa seguridad, como decía Moni, se la tenemos que dar en la casa. Los amigos que sean tus verdaderos amigos van a querer tu bien y además van a respetar tu libertad. Entonces tú no tienes que hacer nada que tú no quieras hacer y tú eres responsable de lo que tú haces, ¿no? Tú puedes aconsejar a los otros, pero cada quien es responsable de su conducta. Y es muy importante, es que todos lo hacen y es que todos toman. Sí, pero tú no eres todos. Tú eres diferente, eres único, eres irrepetible. Y al final los amigos no son tontos, también ven la sensatez y las acciones en sensatez. Y también cuando de repente ya no se divirtieron tanto con las consecuencias de tomar o de divertirse sin límites, etcétera, pues el que sí pudo poner un límite, pues aunque no diga nada, está teniendo un ejemplo vivo, está diciendo, oigan, pues es que a lo mejor se les pasó la mano o a lo mejor, pues qué bueno para él mismo que yo supe poner un límite, porque más también es importante saber que cada quien tiene un límite, o sea, incluso en la tomada, incluso en el compartir intimidad de pensamientos, de sentimientos, cada quien sabe y conoce sus límites. Entonces, no puedes decir, es que todos hacen, ¿no? Porque los límites tuyos no son los límites del vecino, ni del amigo, ni del primo, y al final tus consecuencias no las va a padecer nadie, ¿no? Exacto. Bueno, ahí hablabas de sensatez, yo creo que los papás que sirven alcohol en una fiesta de 15 años no son muy sensatos, ¿no? Porque realmente no sé qué están pensando, no, los chavitos son niños, no son adultos todavía, y entonces, pues, ¿cómo es posible que lo hagan, ¿no? Si no están con la capacidad emocional. Y claro que las consecuencias pueden ser muy graves. Yo he sabido de casos de niñas de 15 años que acaban hospitalizadas con una sobredosis de alcohol, ¿no? Y fue una vez, pero te imaginas el sustazo para la familia, además la responsabilidad de quien está teniendo la fiesta, pues es responsable de todos los niños que están ahí, no nada más del suyo, porque fue el que decidió servir el alcohol, y bueno, que pierdan la conciencia, que justo acaben sobrepasando esos límites en lo sexual porque no están conscientes de lo que están haciendo. O sea, son muchas implicaciones
sí hay que considerar, ¿no? Así es, Nelly. Yo quisiera solamente decir que a veces los papás también nos equivocamos. Claro. Y también nosotros a veces como papás decimos, ¿por qué no? O sea, si yo estoy enseñando a mi hijo a tomar, digamos, con medida, y si yo le estoy enseñando que él no va a tomar, pero sí va a haber alcohol para los grandes, por ejemplo, porque a veces los papás así razonamos. Uh-huh. No es que queramos el mal para nuestros hijos. Generalmente pienso que los papás que deciden eso piensan que están tomando una decisión sensata y a lo mejor tienen motivos para. Lo que pasa es que la responsabilidad que hay de otros niños que no son los tuyos, que no sabes si sus papás hablaron con ellos, que van a venir a tu casa. Ni sabes sus reglas, exacto. Exactamente, no sabes las reglas, no sabes cómo se van a conducir, etcétera, ¿no? Y al final creo que la enseñanza más importante es justo. No necesitas el alcohol para divertirte, para pasártela bien y para que tus amigos te quieran. Uh-huh. Porque si tus amigos no vienen a la fiesta porque aquí no se sirvió alcohol, pues no son tus verdaderos amigos, búscate otros, ¿no? Claro. Porque realmente, o sea, si eso es lo único que les interesa, porque a veces los chavos, y no es que sean malos, pero están buscando la fiesta en donde va a haber alcohol libre, porque justo quieren probar y quieren sobrepasar límites. Claro. Tenemos que ser conscientes que los adolescentes, además, por más reglas que les ponemos, ellos mismos no tienen la capacidad de autorregularse. Entonces, a veces, aunque tengan muy clara la regla, pues la voluntad o la condición o el ambiente o hacerse el valentón, la presión, ¿no?, social, sí, o hacerse el grande, uh-huh, o sea, pueden resbalar. Entonces tenemos que ser conscientes. Si a los adultos nos pasa, uh-huh, que no le pase a un adolescente, ¿no? Claro, los riesgos están ahí presentes y hay que estar pendientes, pues, de las consecuencias que puede haber. Y ¿sabes qué? Esto que decías, Ángeles, marcar las reglas. ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos? A lo mejor es un tema que dices, no, ¿para qué le hablo de alcohol si no? No, pero sucede. O sea, puede llegar a una fiesta donde no te avisaron que iba a haber alcohol, y si tú no has hablado del tema con tus hijos, ¿qué va a hacer? O sea, ¿cómo vas a ver si tomo o no tomo? ¿Qué me puede pasar? O sea, es decir, hay que anticipar, ¿no? Y hay que decirles antes de, justamente, ¿no? Lo mismo con las drogas, para que sepan comportarse. ¿No? Como padres, yo creo que todos decimos, ay, no, pero a mi hijo nunca le van a ofrecer. Bueno, no sabes. No, más bien sí sabes, sí le van a ofrecer. Pues sí, claro. Eso es seguro, o sea, creo que lo seguro es que sí le van a ofrecer. Lo seguro es que va a tener la oportunidad de muchas cosas, uh-huh, de droga, de alcohol, de sexo, de diversión sin límites, de muchísimas cosas. Entonces, de subirse a un coche sin estar sobrio, uh-huh, ¿no? O sea, oportunidades va a tener. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes, ¿no? A veces los papás se nos olvida cómo fuimos en la adolescencia, ¿no? Y es para los dos lados, la empatía para saber hablar con ellos y tener una buena relación, y también para saber que nuestros hijos no son los únicos que no les va a pasar nada. O sea, hay que estar bien conscientes de eso, ¿no? Claro, el mundo es muy cruel en ese sentido. Y también el tema de las etiquetas, ¿no? No sé si quieres comentar algo, Moni, porque pues a veces hay chavos que sí, se sobrepasaron una vez o uh-huh, se resbalaron o tuvieron una conducta inadecuada, y si nosotros somos sus amigos y estamos ahí, pues no abandonarlo. Claro, y no apoyarlo, etiquetar, ¿no? Como decir, ay, esta niña ya, o sea, como la vimos ahogada, no, pues ya no es nuestra amiga. Porque es persona. Claro. Y porque se pudo equivocar. Por supuesto. Todos somos vulnerables, ¿no? El poder de la vulnerabilidad, que hay un TED Talk sobre eso muy interesante, y habla de eso, ¿no? O sea, todos somos vulnerables, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, y eso no nos convierte en malas personas. Más bien, ¿qué habilidad tienen los adolescentes para levantarse después de haberse caído, ¿no? Y que sepan que si se caen, ahí estás tú para darles la mano y levantarlos. Uh-huh. Ahora, ojalá que no se caigan muy fuerte, ¿verdad? O sea, que sus caídas sean chiquitas y que aprendan de esas caídas para irse levantando y no esperar a cosas ya muy riesgosas, ¿no? Que pongan su vida en peligro o la vida de los demás. Pero sí que sepan que los adultos ahí estamos y que se pueden acercar a nosotros a pedir ayuda, y que nosotros vamos a estar ahí disponibles. Así es, tanto no vivir como en el límite, que alguna vez platicábamos eso, ¿no, Moni? Porque, claro, si yo digo, no me voy a comer este pastel, pero lo voy a poner aquí cerquita nada más, para que sea más esfuerzo, ¿no? No, bueno, pero lo voy a partir, una rebanada, para que así sea más esfuerzo. Lo voy a oler, no, bueno, o sea, si estás en el límite, te vas a tragar el pastel, ¿no? Claro. Entonces, sí, el fuego quema. Claro, no entonces jugar con él. Es importante no estar en el límite. Uh-huh. Y también, si alguna vez caes, que sean caídas pequeñitas y que aprendamos de esas
de esas caídas, ¿no? Todos podemos aprender y aprender a madurar. Lo que está haciendo el adolescente en ese conocimiento, en esa introspección, en ese buscar sus propios límites, sus propios valores, es aprender a ser autónomo y responsable, es aprender a madurar. Entonces, si los dejamos aprender a madurar con esas experiencias y estamos cerca para que aprendan, pues bueno, nuestro adolescente va a ser adulto, maduro, y sus conexiones neuronales también se van a hacer mayores, tanto en la afectividad, como en la capacidad de amar, como en la capacidad de autocontrol, y esto va a permear toda su vida, ¿no? Pero si a veces decimos, pero que no caigan o que no se den un trancazo que vaya a afectar su vida para siempre. Bueno, es que hay que entender que si vamos dejando de a poquito y vamos cruzando la línea, o sea, no es la primera vez que tomó la que se puso hasta atrás y manejó un coche y se puso en riesgo. O sea, vas cruzando límites en todos aspectos. Claro, y va, ¿no?, de menos a más. Va de menos a más. Entonces, si aprendemos en los menos y nos caemos y nos levantamos y nos caemos, eso va a evitar que tengamos una caída y un trancazo que pueda afectar, dañar, herir nuestra afectividad, nuestro corazón, nuestra mente, y pues que realmente pueda ser una herida que cueste mucho trabajo sanar, ¿no? Claro, algo que de pronto le marque la vida ya para el resto de su vida es lo que queremos evitarle. Como dices, mejor pequeñas caíditas donde pueda aprender, ir madurando y entonces poner mejores límites, ¿no? Y es muy importante, si hay cualquier ejemplo, por ejemplo esto de la fiesta, ¿no? En el que a alguien de sus amigos pues no actuó bien o acabó mal o la historia no fue tan linda para él. Luego vienen y nos la cuentan para ver qué reacción tenemos nosotros como padres. Y puede ser una muy buena oportunidad de comentarlo. Bueno, ¿tú qué piensas? ¿No? ¿Cómo ves lo que le pasó a tu amigo? O lo que te pasó a ti. O lo que te pasó a ti. O sea, reflexionemos sobre lo que te pasó a ti, también, ¿no? Claro, cuando es directo, por supuesto, ¿no? Luego hacer la reflexión posterior. Pero siempre podemos usar este tipo de ejemplos para acercarnos, para comentar, para que ellos saquen conclusiones y vayan formando un criterio de hasta dónde van a estar marcados sus límites. Y nosotros para eso vamos fijando las reglas. A ver, en esta casa no permitimos el alcohol hasta tal edad, o sea, sí, bueno, va a haber una fiesta, yo ya lo dije, yo confío en que está respetando este límite que hemos puesto, ¿no? Y pues de repente sí estamos corriendo contracorriente porque los medios de comunicación, como decías, Ángeles, pues está el anuncio, que te cuidas y que un condón te va a proteger de todo. Y lo oyes y ya, ¿no? Y entonces te la crees. Me gustaría que nos hablaran de esto después de la pausa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Bueno, continuamos en Excelencia Personal con este tema tan interesante de cómo resolver las inquietudes de nuestros adolescentes. Y pues Mónica, que también es mamá, así es, corrió a recoger a sus hijos, pero nos dejó en buenas manos. Aquí está Ángeles para continuar con el tema, y como prometimos al principio, ella ya nos dio pues un poquito de información para saber cómo acercarnos, generar este puente de comunicación, pero los hijos también van creciendo, ¿no? Y antes de que nos digas de los adolescentes ya más grandecitos, Ángeles, mencionábamos esto del preservativo. Hay mucha información que resulta confusa, ¿no? Y realmente no se nos dice la historia completa. Por ejemplo, si una chavita va al médico o al sector salud y dice, no, es que yo lo que quiero es ser libre, tener mi sexualidad completa y libre porque ya voy a tener relaciones sexuales, y le dan una cajita de anticonceptivos, ahí no le van a explicar las consecuencias físicas que puede tener para ella el tomarlos. No le están diciendo que puede ser candidato a desarrollar cáncer. No le están diciendo que puede perder su fertilidad si los usa muchos años. O sea, o que va a engordar. O que va a subir de peso. Por ejemplo. Que le va a dar dolor de cabeza. Que es decir, que hay menstruación. Que hay otras consecuencias o efectos secundarios de los cuales nadie te advierte, ¿no? Sí, a ver, cuéntanos.
Bueno, quisiera un poquito unir con el tema que veníamos diciendo, y es que Moni hablaba mucho de esa relación y de educarlos para amar, en esa relación afectiva con los demás que empieza en casa, ¿no? Y realmente ella hablaba de eso, porque la educación afectivo-sexual, en esta parte de la secundaria, que es la adolescencia media y primero de prepa, que es una época de muchísima crisis, en realidad hay que educarlos en general, en el autocontrol, en la capacidad de canalizar el impulso sexual, que es una energía, en diferentes actividades, en diferentes pasiones, en música, en arte, en deporte, en todo esto que les va a llenar muchísimo más que, por ejemplo, estarse autoestimulando o estar buscando aprender cómo se usa un condón, ¿no? Uh-huh. Porque yo hoy veo un énfasis excesivo a veces en en enseñarles a los chavos desde primero de secundaria a ponerse un condón. Bueno, mucho más chiquitos. Mucho más chicos, pero bueno, digamos que la secundaria ya es como si ya fueran universitarios, pienso yo, ¿no? Uh-huh. Porque antes, pues a lo mejor en la universidad o al salir de la prepa, ¿no? Y ahora a lo mejor es excesivo, digo yo, el énfasis, porque tú no enseñas a un niño a manejar un avión si no lo va a volar. Uh-huh. Entonces, enseñarle cómo se pone un condón, yo digo, pues, ¿como para qué? ¿Importante enseñarle que existe condón? Sí. ¿Importante enseñarle que existe anticoncepción? Sí. ¿Importante enseñarle que el condón no lo va a proteger de todo? Sí. ¿Importante enseñarle que los anticonceptivos son hormonas que están diseñadas para justamente desordenar el sistema hormonal de una mujer? Y claro, cuando una mujer está casada y junto con su marido decide a lo mejor tener un método anticonceptivo, pues van al doctor y seguramente el doctor da una receta. El problema es que hoy los chavos, ojalá fuera una clínica donde les dijeran más o menos. No, oyen en la tele y van y compran la pastilla del día siguiente, o van y compran condones, ideas, ¿no? Claro, y compran condones creyendo que con eso pueden tener un acercamiento sexual, quizás ni siquiera relaciones, pero acercamiento sexual sin ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, creo que lo más importante en esta edad es enseñar a los chavos a tener relaciones afectivas sanas y a relacionarse de manera adecuada según el tipo de relación y según la intimidad que es adecuada para esa relación. Porque hoy el tema es que la intimidad, los chavos la exponen porque está de moda exponerla en las redes sociales. Y eso les vulnera, les afecta y les lastima su capacidad de amar y su capacidad de conocer otras personas en su corazón, y no nada más en vamos a ver qué pasa y cómo funcionan los cuerpos. Uh-huh. Entonces, creo que es muy, muy importante. Sí estoy consciente de que es importante hacer a los chavos reflexionar sobre su vida sexual, sobre la capacidad que tienen procreativa, sobre la capacidad que tienen de amar, sobre que la sexualidad es una cosa positiva y buena, pero muy importante hacerles reflexionar, hay un tiempo para que esta sexualidad se pueda ejercer de una manera más plena. Y ese tiempo, creo que ningún psicólogo serio diría que ese tiempo es la adolescencia. Porque en la adolescencia justamente adolecen de muchísimas cosas, adolecen de juicio, adolecen de capacidad de autocontrol, adolecen de capacidad de tomar decisiones asertivas, están aprendiendo. Y no solo adolecen por las conductas que vemos, sino porque el cerebro, como decíamos, no se ha acabado de conformar. Entonces, si no tienen madurez para tomar, tampoco tienen madurez para tener relaciones sexuales que no los comprometan de otra manera, que no tengan consecuencias tanto en lo afectivo, como por supuesto pueden haber consecuencias físicas como enfermedades, como un embarazo, que por cierto, embarazarse no es una enfermedad, es una cosa maravillosa, claro. Es lo natural, es uno de los, digamos, es lo que le da sentido a la sexualidad complementaria, ¿no? Y esto no lo digo yo, es que es lo más natural y evidente del mundo. Entonces, ¿por qué meterles un miedo al embarazo y entonces usa condón? Bueno, ¿por qué no mejor piensas en que esa relación, o sea, una relación sexual en este tiempo no es lo mejor para ti? Porque simplemente porque todavía ni siquiera sabes tratar al sexo opuesto.
Estás aprendiendo cómo son las mujeres, están aprendiendo cómo son los hombres. Claro. Todavía no sabes cómo es tu impulso sexual, estás conociendo tu cuerpo, estás aprendiendo cómo reacciona, estás aprendiendo cómo acercarte a una chica, ¿no? O a un chico, estás nervioso. Entonces, muy importante, creo, decirles a los adolescentes, tú no tienes que tener contacto sexual, no tienes en el sentido de you must, o sea, no hay nada que diga que los adolescentes, exactamente, están obligados a tener ningún contacto sexual, y al contrario, tú eres dueño de tu vida y tú eres capaz de decidir a quién le vas a abrir tu corazón, pero también hay que hacerles conscientes que el contacto sexual no es, como decíamos la vez pasada, no es órganos, es abrir a la intimidad. Yo les digo, miren chavos, el día que tú elijas a alguien y quieras tener intimidad, piensa, es alguien en quien yo confiaría y confío. ¿Le podría poner mi vida en sus manos? Hay chavos que se van y se pasan de copas y al día siguiente no saben qué pasó. Y niñas que dicen, no, yo me embaracé, pero yo no tuve sexo. No, mijita, ¿no? Claro. Hay que explicarles muy bien que la que se embarazó, algo pasó, ¿no? Sí, claro. Pero podría ser que ni siquiera esté consciente. Entonces, de todos los riesgos y de que ellos son los únicos responsables de proteger su intimidad, porque esa intimidad puede ser vulnerable, ¿no? Claro. Puede ser vulnerada y agredida o lastimada por alguien. Oye, es correcto. Fíjate que están llegando muchos comentarios. Marta Martínez dice, gracias por la charla. Lo mismo Mavi Mart y Silvia Jaramillo, Ana Lilia Briones, y Samael, no sé si se conectó al principio del programa porque justamente toda la primera parte con Mónica fue de lo que sí tenemos que hacer con los adolescentes, cómo generar este puente de comunicación, cómo comunicarnos con ellos, cómo motivar que vengan y nos pregunten a nosotros, cómo ser la referencia como padres, cómo hablarles de que ellos tienen su libertad, pero irles poniendo límites. O sea, es que él comenta que en todos los programas se habla de lo que no debemos hacer con los adolescentes. Sí, se digan que sí, ahora ¿no? que sí, ¿no? Bueno, pues creo que esta primera parte fue no, y ese es válido el comentario, hay que decir que sí, claro. Claro, y esto que acaba de mencionar Ángeles, simplemente hay que decirles a los hijos también, oye, si tú decides tener relaciones y luego te embarazas, si no tienes ni siquiera con quién mantener a ese bebé, y entonces, ¿qué es lo que les ofrece el sector salud? Pues abórtalo, vamos a matarlo. Y entonces es increíble cómo aparentes malas soluciones, o sea, aparentes soluciones, pero que de verdad son malas soluciones, es lo que se ofrece, ¿no? O sea, es tú dale rienda suelta al placer y a lo que quieras. Y después, pues total, mata al bebé, ¿no? No puede ser que lleguemos a ese tipo de conclusiones y hay que advertirles también las consecuencias que hay detrás de ello. Y cómo de pronto, a lo mejor lo vieron de forma muy sencilla el chavito y la novia, pero de repente la novia, después de un aborto, a lo mejor ya no puede volver a tener hijos. Y eso tampoco te lo advierte nadie. Entonces, claro que hay muchas consecuencias detrás de eso. Claro. Lo que sí hay que hacer es hablar de eso. ¿Sabes cómo se forma un bebé? Enseñarles la importancia de la vida humana, en qué momento está ese bebé desarrollándose, para que ellos también lo vean y se identifiquen y sepan que ellos pasaron por esa historia, donde se formaron en un vientre, y cómo fue que ellos fueron creciendo en ese vientre, y la maravilla de la vida, porque de verdad es un milagro cómo se crea la vida humana. Entonces, así es, entonces que sí, vamos a sacar esa conclusión, que sí, sí hablarles de que son personas valiosas, únicas y irrepetibles, de que nadie les puede hacer nada que no quieran, que sí puedes tener muchos amigos, muchas amigas, que sí puedes salir a bailar, puedes salir a jugar algún deporte, puedes hacer cosas en equipo, puedes hacer un equipo de arte, puedes hacer un equipo de investigación, canaliza esa energía que tienes y esas ganas de transformar el mundo en algo positivo, porque esa energía sexual no solo se puede canalizar en una relación sexual, se puede canalizar de muchas maneras. Que sí enseñarles a los hijos, sí enséñales que el condón no los va a proteger de todo. Sí protege, ¿cómo no? Claro que sí, pero también sí que enseñarles el condón y las estadísticas que hay de la eficiencia del condón para evitar embarazos en adolescentes es mucho más bajo.
esa eficiencia, precisamente porque el adolescente no tiene un control de su impulso sexual, precisamente porque muchas de las veces no le da ni tiempo de ponerse el condón, o muchas veces cree que no le va a pasar, pero dando pasitos, de repente se encuentra en una situación en la que ya no puede parar una situación de intimidad con alguien. Entonces, ¿qué sí decirles? Es importante que te protejas, pero protegerte no es poner tu vida y la vida de un posible bebé quizás, o la vida de la chica que quieres o del chico que quieres en manos de un condón. O sea, el condón sí sirve. Sirve para gente que quiere en ese momento no tener un embarazo, sí sirve, pero también hay embarazos con gente que usó condón, también. Entonces, ¿qué hay que decirles? Sí hay que decirles todo eso. Claro, no hay que decirles las estadísticas. Exactamente. Sí, además, que sepan que no es infalible. Generalmente los médicos nos dicen, fíjate que estas estadísticas que se hacen y estas, pues sí, estadísticas de eficiencia, se hacen con 100 personas al azar. Y esas 100 personas usaron condón y no se embarazaron. Lo que no tomamos en cuenta es que esas personas en las que se ocupó, tendríamos que ver si estaban en su periodo fértil. Porque la mujer es solamente 4 o 5 días fértiles al mes. Entonces, si todas esas personas no estaban en periodo fértil, sí, pues ya no contó, digamos, claro, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, y eso no quiere decir que no funcione. O sea, yo sí les digo a los chavos, mira, cualquier chavo que tome decisión de iniciar una vida sexual o iniciar intimidad debe de saber que puede haber embarazo. Exacto. Y porque para eso es el asunto, ¿no? Resulta. Y mejor que se cuide y mejor que use condón. Mejor a que no lo use, por supuesto que sí. Pero me refiero mejor, yo diría mejor que aprenda a tener relaciones con sus amigos, con sus cuates, con su novia, con su novio, relaciones no sexuales. Sí, para que cuando haya una relación ya más íntima, de más intimidad, de más confianza, cuando ya entonces pueda haber una decisión de compartir la vida, pues entonces se pueda tomar una decisión, ahora sí, responsable en todo el sentido. ¿Qué pasa si alguien ya tomó una decisión de compartir la vida, en una decisión de un compromiso duradero, de formar una familia, y usa condón y no le funciona el condón? Bueno, pues bienvenido el bebé, sí, claro. O sea, es nuestro hijo, nos amamos. O sea, ya no te cambia la vida, ¿no? No lo estábamos planeando en este momento, pero pues qué maravilla, o sea, nos amamos y es un fruto de nuestro amor. Sí, y el hijo no se vuelve un estorbo, ¿no? Porque ese bebé, verlo como un estorbo, porque llegó cuando yo no lo estaba planeando, es terrible, ¿no? Claro. Terriblemente injusto. Finalmente tú lo llamaste al mundo. Claro. Y en cambio, ¿qué pasa cuando un chavo creyendo que, o una niña y un chavo creyendo que, pues, como ya son novios, están muy enamorados, tienen que tener relaciones sexuales y tienen que usar condón y tienen, porque esa es la manera de ser responsables. Y de repente a los 16 años, falló el condón. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que dices? O sea, y no creo que ninguna niña diga quiero matar a mi bebé. No, pero se va a ver en una situación de ¿ahora qué hago? Se me viene el mundo encima, no tengo madurez, no es el momento ideal. ¿Qué vamos a hacer, no? Si acaso el chico le responde, que muchas veces ahora las chicas quieren deshacerse, entre comillas, del problema, porque el bebé no es un problema, sino un ser humano, y los chicos sí quieren asumir la responsabilidad, pero a veces las chicas, pues con ese miedo, no quieren, y pues claro, se ven orillados, ¿no? Es otra mega bronca. Y la otra cosa que no se les dice es que el condón no te protege, el preservativo no te protege del SIDA, no te protege del papiloma, no te protege de muchísimas... Sí, al menos no al 100%, ¿no? No, porque el contacto puede ser no vía genital, de otras formas, y entonces así es. Puede marcar su vida, o sea, es muy importante en este sentido hablar con mucha información científica muy clara, ¿no? El condón sí puede proteger del SIDA, sí, en algunas ocasiones, no en todas, ¿no? El condón sí puede proteger de algunas enfermedades de transmisión sexual, sí puede proteger, o sea, mejor usarlo que no usarlo. Claro. Máxime si se decide tener una relación sexual con alguien que no se conoce, con alguien que tiene una vida sexual liberal, que hay varias parejas, bueno, por supuesto. Claro. Pero eso no quiere decir que se va a salvar. Y lo que es muy claro es decir,
No protege de todas las enfermedades, porque hay enfermedades como el herpes, como el virus del papiloma, que son virus que se transmiten. Los virus son muy fácilmente transmitibles. Y esos virus son chiquitititos, ¿no? Pero además no se necesita ni siquiera una relación completa. Puede ser solamente un contacto, un acercamiento, y entonces, claro, puede haber un contagio y las consecuencias pueden ser grandes. Entonces, sí protege, pero no protege de todo, ¿no? Es muy importante. Oye, gracias, mira, el comentario de Carla, que está buenísimo, dice, lamentablemente este gobierno ya impuso una ley donde se establecen los derechos sexuales, dentro de los cuales está la libertad de tener sexo, escoger sus preferencias sexuales, y ella pone, hay que exigir que se respeten a los niños y a los adolescentes. Pues este comentario eso se lograra, es muy ¿no? importante, porque creo que hay que hacer mucha conciencia en los legisladores que estas leyes pueden abrir la puerta a cosas graves, como pudiera ser pues la pederastía, ¿no? Claro. Como pudiera ser los abusos, porque claro, si un chico de 12 años puede decidir con quién tener una relación sexual y pues decide con alguien de 19, pues lo más probable es que no esté tomando una decisión libre. Primero porque no tiene la capacidad de asumir la libertad en ese aspecto, que es muy delicado. Si no la tiene para ir a la escuela, yo pregunto, a ver, ¿quién de los papás le dice al niño a los 12 años si quiere o no quiere ir a la escuela? Pues lo mandas porque es su obligación. Entonces, ¿cómo les vamos a preguntar a los 12 años si quieren o no quieren tener relaciones sexuales? Y lo más probable, adulto, ¿no? Lo más probable es que alguien mayor lo pueda manipular de una manera muy fácil. Entonces podemos abrir la puerta a algo que estamos queriendo prevenir y que es causa de muchísimo dolor en las personas cuando crecen y son adultos, y que además va a impedir el desarrollo no solo sexual, pero también puede quedar traumas psicológicos, huellas, heridas en el cerebro, en el corazón, ¿no? Y no solo en el ámbito no solo en el ámbito sexual, sino en otros ámbitos de la vida, en su propio desarrollo hasta profesional, en la seguridad en sí mismo, en su autoestima, en todo lo que sabemos que un abuso o una manipulación puede causar. Entonces, creo que, bueno, quizás no es la Cámara de Diputados para discutirlo, pero sí es muy importante pues que los legisladores tengan esta gran conciencia, ¿no? O sea, la libertad siempre implica la capacidad de asumir la responsabilidad de las consecuencias de mis actos, ¿no? Mis actos y todo lo que mis actos llevan, o sea, todas las otras consecuencias. Entonces sí hay que informarnos y participar en la toma de decisiones y no dejarlo en manos de unos cuantos. Exactamente. Y quizás esos cuantos a lo mejor no han reflexionado en algunas cosas. Entonces, valga la pena pues tomar diferentes puntos de vista de científicos e ir a las ciencias y a la estadística y a lo serio, ¿no? ¿Qué dice la ciencia de la psicología? ¿Qué dice la ciencia de la educación? ¿Qué dice la ciencia de la psiquiatría? ¿Qué dice la ciencia de la antropología? ¿Qué dice la ciencia médica a este respecto? Muchas gracias, Ángeles. Gracias, Ángeles. Y por ahí les ponemos la información de CREDEI para quien tenga inquietud de pues conseguir alguno de sus libros o los cursos que imparten, pues les ponemos la información en Facebook. Muchas gracias, Ángeles Ardavín, por haber venido el día de hoy. Gracias a ti, Nelly. Solo quisiera decir una cosa más que sí hay que decirles. El sexo no es igual a felicidad. El sexo puede dar mucha plenitud, pero en un contexto, y en el contexto personal, ¿no? En un contexto, en un momento, en una madurez, en una condición de compromiso, y de otra manera puede causar mucha infelicidad. Claro. Gracias. Gracias a Alejandro, que está aquí en operación técnica desde la cabina de Radio Centro, a Pedro Manzano, que también lleva pues todos los programas que se transmiten aquí desde Grupo Radio Centro, y a ustedes por escucharnos. No se pierdan el programa de mañana, los esperamos en Excelencia Personal. Radio Centro y el Sistema Satélite OIR presentaron Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.